en la medida que el Señor empezó a dar su luz, a veces nosotros nos sentimos un poco desanimados. Yo le decía: Señor, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero en la medida que conozco tu palabra, más pecado miro en mi vida. Yo siento que voy para atrás en lugar de ir para adelante. ¿Ya te ha pasado así? Y yo le decía: Señor, ¿y qué pasa? Y me dice el Señor: imagínate una piscina que no se ha limpiado. Mientras está llena, no se mira el fondo. Pero si tú quitas todo el agua, entonces se mira toda la basura que está en el fondo, ¿no es cierto? Ahí estaba. Lo que pasa es que no se miraba. El Señor me dijo: todo eso siempre ha estado ahí, me dijo. Lo que pasa es que tú no lo mirabas. Pero ¿cuántos saben que Dios nos revela su luz no para condenarnos, sino para transformarnos? Aleluya. Así que si el Espíritu Santo está hablando a tu vida, debes de saber que el Señor quiere tratar contigo y que Él te ama y sabe que eso está dentro de ti. Somos nosotros los que no sabemos. Amén. Bienvenidos al curso de Gálatas. Hay una parte en Isaías que antes de orar te quisiera compartir, porque esto nos va a ayudar a tener entendimiento cada vez que el Señor nos hable. Cuando tú tengas un encuentro con la presencia de Dios, la presencia de Dios es luz, y ante su luz vas a ser afectado. En los primeros capítulos, Isaías, profeta de Dios, decía: ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello, ay de los que hacen esto otro. Pero ¿qué sucedió cuando él mira la santidad de Dios en el capítulo 6? Cuando él escucha a los serafines decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y él está contemplando y el Señor le abre los ojos a Isaías. ¿Qué fue lo que él hace? ¿Qué fue lo que él dijo? Ay de mí, porque hombre de labios inmundos que habita en pueblo de labios inmundos ha visto a Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que Dios mandó un serafín y tomó con las tenazas un carbón encendido del altar y tocó sus labios y le dijo: aquí esto es quitado tu culpa y limpio tu pecado, ¿cierto? Pero ¿sabes qué sucedió inmediatamente? Cuando Isaías es purificado por ese carbón encendido, Dios le permite escuchar el propósito de Dios acerca de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que él escuchó: ¿a quién enviaré? ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿A quién enviaré? E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Así que escucha, por favor. Antes de tener un encuentro en la presencia de Dios, tu enfoque será ministrar a otras personas y bendecir a otras personas, y eso está bien. Pero cuando tengas un encuentro mayor con la presencia de Dios, tu enfoque va a cambiar, y en lugar de ver a otras personas como: ay de aquellos que hacen eso, ay de estos otros que hacen esto, tú vas a decir: ay de mí. Cuando tienes un acercamiento a la presencia de Dios, vas a dejar de ver por un momento a los demás y vas a considerarte a ti mismo. Porque Dios te quiere cambiar, porque Dios te quiere transformar. Pero sucederá que cuando recibas esa revelación de Dios, primero va a afectarte a ti, pero luego después estarás preparado para escuchar sus propósitos eternos. Porque Isaías escuchó: ¿a quién enviaré? ¿Quién ha oído a nuestro anuncio? ¿Quién irá por nosotros? Isaías estaba revelando el plan de la deidad mucho antes de que el mundo existiese. E Isaías se convirtió en el profeta mesiánico poderosísimo. Aleluya. Así que no temas cuando el Señor nos revele nuestros pecados, porque Él quiere tratar con nuestra vida y Él quiere señalarnos y revelarnos más altos propósitos. Aleluya. Bendito el Señor.
¿podrías por favor ponerte en pie? Vamos a pedirle al Señor su bendición. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, necesitados de ti estamos, Señor, y queremos pedir tu bendición para poder estudiar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, Señor, estamos aquí. Hemos sido salvos por tu gracia, hemos sido salvos por tu favor, pero tú quieres continuar la obra que has empezado. Te damos las gracias por la revelación que le diste al apóstol Pablo. Permítenos, oh Dios, entender, tener sabiduría, para que nuestros ojos, Señor, sean abiertos de tal manera que podamos entender tus planes y tus propósitos. Padre Todopoderoso, derrama tu gracia de tal manera, Señor, que podamos ver lo que tú quieres que veamos y oír lo que tú quieres que escuchemos. E impártenos la gracia que solo tú puedes dar para que esta palabra se haga carne y podamos vivirla. Anhelamos ser la complacencia, Señor, de tu corazón. Anhelamos vivir para terminar nuestra carrera. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, que seas tú quien nos enseñe y que nosotros estemos atentos a escucharte y aprender todo lo que tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Estamos estudiando la epístola a los Gálatas bajo diferentes perspectivas. 5 personajes, 5 temas y 5 directrices. Los judaizantes representan a aquellos agentes externos enemigos de la cruz que quieren apartar a los cristianos de la sincera fidelidad a Cristo. Por favor, nunca olvides que lo más importante no es una posición, no es un ministerio, lo más importante es Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La iglesia de Éfeso tenía muchas buenas obras, eran pacientes, trabajaban por amor a su nombre, tenían discernimiento y hacían muchas cosas. Pero el Señor les dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que estos judaizantes representan enemigos que nos quieren apartar de amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. No estamos hablando necesariamente de alejarnos completamente del Evangelio, pero sí alejarnos de la fidelidad a Cristo. Así que son de gran bendición estudiarlos para que el Señor nos ayude a tener mucho cuidado. Los Gálatas son aquellos cristianos que reciben la palabra de Dios, pero que también deben de tener cuidado porque necesitan permanecer fieles. No solo se trata de creer, se trata de obedecer. Y dice la palabra, el que persevere hasta el fin. Esta es una carrera no de 100 metros, no de 200 metros. El maratón creo son 40 kilómetros. Esta es una carrera que dura toda la vida y necesitamos conocer su gracia para permanecer fieles. Pablo es el modelo para nosotros a quien Dios reveló la gracia. Me gusta cuando un director de un instituto bíblico dijo a sus graduandos, vayan y prediquen y si es necesario, hablen. Decía el apóstol, nuestras cartas sois vosotros leídas y conocidas por todos los hombres. Dios decidió hacer a Pablo el mensaje viviente de la gracia, como lo vamos a estudiar. Y es importante porque nosotros en la gracia somos llamados a ser modelos. Aleluya. Así que por eso es tan importante este personaje. Pedro también aparece en los Gálatas.
Y de él vamos a aprender que aun cuando Dios nos use, necesitamos ser purificados. Aleluya. Vamos a aprender si nos da tiempo. Hermanos, Dios va a usar a todos. Él va a usar a todos. Por favor, conmigo, en la segunda carta a Timoteo. Mira lo que la palabra de Dios dice. Dios va a usar a todos, a buenos, a malos, a justos, injustos. Dios usa al mismo diablo, ya lo vamos a ver. Dios usa a los demonios. Dios va a usar el anticristo. Dios usa a todos. No queremos solo ser usados por Dios, queremos ser aprobados por Dios. Dice segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19. Por eso es tan importante conocer el poder de la gracia, para que podamos ser utilizados, pero como vasos de honra. Dice el verso 19, segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mira el versículo 21. Aquí el verso 21 determina cuál es la condición para que tú llegas a ser un vaso de honra, un vaso de gloria. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? Pero Dios le dijo a Nabucodonosor, mi siervo. Hermanos, así dice Jeremías. Y él utilizó a Nabucodonosor. Él ha usado a muchos impíos. Y dice la Biblia, y después de 70 años castigaré al rey de Babilonia. Así que yo no quiero que Dios me use y después me castigue por lo que hice. ¿Y tú? No. Queremos ser vasos de honra y gloria. Y eso vamos a aprender un poco también. Y finalmente vamos a estudiar también a Abraham. Abraham aparece también en los Gálatas. Y es importante porque Abraham es el padre de la fe. Y él es el padre para circuncidados y para incircuncisos. Él es un ejemplo para judíos y para gentiles. Amén. Ahora vamos a continuar con los Gálatas. Ya vimos de 11 problemas, ya vimos 2. Así que vamos a continuar. Por favor, Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Aquellos que deseen la presentación y mi bosquejo en PDF, por favor solicítenlo allá en secretaría, que ya lo tiene Pastor Jorge. Así que si ustedes lo necesitan, si eres un estudiante, pues ya tiene tus datos, solamente anótate. Pero si no tienen tus datos, por favor, darlos en secretaría para que te lo puedan dar y pueda ser un material de estudio. Amén. Con una condición: que cada vez que lo mires ores por mí. ¿Sí? Y te recuerdes: Señor, ten misericordia del pastor, ayúdale, ¿verdad? Así que por favor, oremos para que podamos tener estos materiales y que sean de bendición después para dar de la gracia recibida. Amén. Dice entonces Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Parecen duras las palabras del apóstol, ¿verdad? Insensatos, ¿quién os fascinó? Hermanos, los Gálatas habían caído en un hechizo. Cuando una persona cae en un engaño, amado, entran espíritus que van a apartarlo del camino del mal, o del camino, perdón, del bien, y lo van a llevar al camino del mal. Debemos de tener muchísimo cuidado, porque nuestro corazón debe de ser guardado del engaño. Escucha lo que voy a decir. Necesitamos pedirle a Dios misericordia de tal manera que nos permita amar la justicia y caminar en justicia para que seamos librados del engaño. Porque aquellos que no amen la justicia serán vulnerables al engaño. Los Gálatas tenían un compromiso parcial con Jesucristo. Hay áreas que no habían sido tratadas en sus corazones y le dieron la puerta a escuchar lo incorrecto. Debemos de tener mucho cuidado, porque Dios alimenta a su creación según su apetito. A los pajaritos Dios les da de comer lo que necesitan. ¿Tienen aquí ustedes sopilotes? ¿Cómo le llaman ustedes a las aves de rapiña? Hay diferentes sopes, hay buitres. ¿Dios les da carroña? Sí, ¿verdad que sí? Así que Dios da el alimento según el deseo. Por eso es tan importante, anota Ezequiel 36:25, que cuando tú llegues a Jesucristo, Dios envíe su agua para limpiarte de inmundicias y de ídolos. Porque si no tratas tu corazón, estos deseos incorrectos pueden abrir la puerta a espíritus incorrectos. ¿Qué fue lo que sucedió con los Gálatas? Aquellos que no aman la justicia, aquellos que no se dejan tratar en su corazón, aquellos que no son limpios de sus ídolos, de sus inmundicias, dejan abierto un espacio para que entre un espíritu y de engaño. Hermanos, el Señor Jesucristo elige a 12. ¿Y a quién pone como tesorero? A un ladrón. Yo no hubiera hecho eso, pero el Señor sí, ¿verdad? Y pone a un ladrón y le da la oportunidad de estar en un lugar donde puede pecar. Vas a ser probado, amado. Tenemos que aprender su gracia para que Dios nos transforme, porque se nos va a ofrecer según los deseos de nuestro corazón. Una persona cae en el engaño, pero hay algo atrás. Hubo algo que llamó la atención a esos espíritus. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, por favor, 9. Aquí está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y resplandor de su venida. Y mira lo que dice el verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a hacer grandes señales, van a hacer prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha, Dios les va a enviar un espíritu engañoso. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Vienen tiempos delicados. El anticristo va a aparecer, y aquellos que no hayan amado el amor por la verdad, porque va a haber un avivamiento poderoso y se va a derramar la gloria sobre toda la tierra,
se cumplirá la profecía de Joel, que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Aquellos que no reciban el amor de la verdad para ser salvos, por complacerse en la injusticia, Dios enviará un espíritu de engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. ¿No es cierto entonces que es delicado? Cuando alguien entonces es engañado, algo hubo en su corazón que le abrió la puerta. Hermanos, Isaías capítulo 30, versos del 9 al 11. Llegó un momento, Israel, y eso lo estamos viendo hoy en día. Hay personas que quieren que se les profetice solo bendición, bendición, bendición. Y quieren profecías que les hablen siempre de ser cabeza y no cola. Y profetíceme cosas lindas, ¿verdad? Y les encantan las profecías de yo te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a exaltar y te voy a dar todo lo que quieres. Isaías capítulo 30, versos 9 y 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Recuerden, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que sucederá, ya sucedió. Nosotros podemos aprender del futuro en el pasado. Así que va a llegar el momento donde muchos quieren escuchar palabras de engaño. Jeremías capítulo 14, versos 13 al 15. Jeremías capítulo 14, versos 13 al 15. Jeremías estaba profetizando juicio. Jeremías estaba profetizando cautiverio. Jeremías estaba profetizando lo que Dios le había revelado. Mira qué hacían estos profetas. Jeremías 14, 13 al 15. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, de los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y hambre serán consumidos los profetas. Debemos de tener mucho cuidado entonces con el engaño. Yo te pido en el nombre de Jesús que no estés esperando profecías de acuerdo a tus deseos. Dile a Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Porque si no somos limpiados de nuestros ídolos y de nuestras inmundicias, puede venir un profeta a profetizarte o una profecía a decirte lo que tú quieres oír. Sí, cásate otra vez, aunque sea una persona divorciada. Haz esto o aquello, contradiciendo palabra de Dios. Y las personas dicen, no, pero a mí me profetizaron. Lo que no sabes es que Dios puede mandar espíritu de mentira a la boca de los profetas. Gracias. Primera de Reyes, capítulo 22. Hermano, habían dos reyes. Uno era justo y el otro no. Judá tenía un rey justo, Josafat, pero Israel tenía un rey impío, Acab. Pero resulta que los dos hacen alianza. Y un día le dice el rey Acab a Josafat,
¿irías tú a pelear conmigo a Ramot de Galaad? Y le dice, bueno, pues si somos carne, somos hueso, sí, somos lo mismo, claro que sí, vamos. Pero Josafat estaba acostumbrado a buscar la dirección de Dios. Y le dice, ¿y no tienes profetas de Jehová para consultar? Por tiempo no lo leemos. Primera de Reyes 22, lee todo ese capítulo. Hermano, 400 profetas. 400 profetas, hermanos, profetizaban. Sube a Ramot de Galaad. Ay, tú lo puedes leer en el capítulo 22. Y después de que Josafat oye a los profetas y le dice, ¿y no tienes uno de Jehová? Ahí lo leen, ¿verdad? Y le dice, sí, hay uno ahí, Micaías, pues ese no me profetiza bien. Ese no siempre me anda profetizando mal. Y le dice, Señor, no hable así, mi rey, mándelo a llamar. Y cuando iba saliendo Micaías, le dice a alguien, profetízale bien. Mira que todos han dicho victoria. Y cuando llega Micaías, así dice Jehová, sí, ve, Dios te va a entregar a tus enemigos en tus manos. Y se le queda bien, no, dime la verdad. El bien sabía el rey, bien. Así le dice, no, dime la verdad. ¿Quieres oír la palabra de Jehová? Escuchen lo que le dice Micaías. Por favor, vámonos al versículo 19. Y aquí viene la profecía de Micaías. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y le dijo, yo saldré, seré espíritu de mentira en boca de tus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Puede Dios mandar espíritu de mentira a profetas? Qué importante es estudiar la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios construyó el tabernáculo, sobre el propiciatorio o asiento de misericordia, habían 2 querubines. Y se dice que están representando a Gabriel y a Miguel, que estaban parados en el asiento de misericordia. Lo único que nos puede librar de no caer es su misericordia. La misericordia hace que no recibamos lo que merecemos. La gracia nos permite recibir lo que no merecemos. Pidámosle a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. No nos permita seguir los deseos de nuestro corazón. Vamos a caer en el engaño. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le pidas a Dios ser limpio de toda inmundicia, de todo ídolo. Ora al Todopoderoso, Señor, no me dejes como soy. Cámbiame, porque si hay ídolos en tu corazón, Dios puede mandar profetas para que te respondan según tus propios ídolos. Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14, versos del 3 en adelante. Esto, espero, amado, sea una advertencia para que pruebes todas las profecías. Para que pruebes todas las profecías y no te dejes engañar. Yo he llegado a lugares donde la esposa ya no quería que el pastor pastoreara y me profetizaba: así dice el Señor, Dios te trajo aquí para que pastorees esta iglesia. Hermano, necesitamos pedirle a Dios discernimiento y que el Señor tenga misericordia. Amén.
14 de Ezequiel, verso 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Verso 6. Por tanto di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubiesen puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y lo pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. Así que cuando hay hombres que dicen: profetizadnos mentiras, hay profetas que se prestan para eso y son usados por Dios. Así que los gálatas fueron engañados, pero habían cosas incorrectas en su corazón no tratadas, y se abrió esa puerta. Así que pidámosle a Dios: Señor, trata con nuestra vida para que no seamos engañados, para que no nos apartemos de ti. Por favor, regresemos a Gálatas. El apóstol les dice, Gálatas capítulo 3, yo quiero saber esto, les dice Pablo: lo que han recibido lo recibieron por la ley o por oír la palabra con fe. Ustedes comenzaron bien, pero van a terminar haciendo las cosas en la carne. Amado, hay una carrera que debemos terminar. Podemos empezar bien y luego apartarnos. Pidámosle a Dios que nos permita permanecer en Él, que Dios tenga misericordia. Por favor, vámonos al punto 4. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Les dice Pablo: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Voy a leer varios versos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os envolvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales volvéis querer a esclavizar? 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les dice: ustedes, Gálatas, antes servían a otros dioses. Por favor, Salmo 115, verso del 4 al 8. Ustedes saben, los Gálatas no eran judíos. Los judaizantes querían hacer los prosélitos, pero ellos servían a otros dioses. ¿Y qué sucede con los otros dioses? ¿Tienen poder los dioses? Salmo 115, verso 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los ídolos son plata, es obra de hombres, tienen manos, tienen boca, tienen pies, sí, pero no hablan. Tienen orejas, pero ¿qué? No oyen. Tienen narices, no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Verso 8, por favor. Y les dice: semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que en ellos confían. Les dice el apóstol: miren, ustedes antes seguían a otros dioses, y estos dioses no les producían ningún beneficio. Aquellos que adoran ídolos y confían en ellos se vuelven como ellos, inútiles. No van a poder dejar el pecado, no van a poder vencer.
Eso les va a pasar a ustedes si otra vez se vuelven a la ley. Porque la ley no tiene el poder para perfeccionar. La ley no tiene el poder para cambiar. La ley no tiene el poder para vencer el pecado. Ustedes se van a meter a un yugo que no van a poder ustedes sobrellevar. Por favor, Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Les dice Pablo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Si ustedes se circuncidan, van a quedar esclavos, porque aquel que quebrante un mandamiento es culpable. Entonces, si ustedes quieren circuncidarse y aceptan circuncidarse, van a tener que guardar toda la ley. Van a ser esclavos de la ley, y de todas maneras, así como los ídolos, no les va a servir, porque la ley no los va a poder justificar. Porque el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por favor, Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 5. Pablo les dice, 4, 3 al 5 de Gálatas: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que les está diciendo Pablo es, miren, antes nosotros éramos esclavos, y cuando estábamos en la ley, estábamos sumergidos a esos ritos. Pero el esclavo no puede heredar. Pero cuando Jesús vino, Él nos redimió de la ley. Ya no tienen ustedes que estar guardando ley. De hecho, ellos no eran judíos. Amén. Les dice, ustedes deben de saber que el heredero no es el esclavo. El heredero es el hijo. Pablo está tratando de decirles, no se metan a un pacto donde no van a recibir herencia, porque son esclavos. Quienes van a recibir herencia son los hijos de la promesa, como ya lo vamos a ver. Por eso, mi amado hermano, no nos podemos enredar en cuestión de días, fiestas y cosas judías, porque es un pacto de esclavitud. Gálatas 4:10, por favor. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué dice Pedro en Hechos 15:10? Un yugo que nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. Solo hubo uno que la cumplió. ¿Quién fue? Jesucristo. Y Él vino, hermanos, para redimirnos de la ley. Quisiera explicar un poco acerca de esto, porque esto será muy importante. Mis amados hermanos, ¿cómo fue que Jesucristo nos libró de la ley? Cuando estoy hablando de librar de la ley, no estoy hablando de librarnos de guardar mandamientos. Estoy hablando de librarnos del antiguo pacto. Amén. Porque te vas a dar cuenta que en la gracia hay muchas leyes. Romanos capítulo 8 habla, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vas a darte cuenta que la gracia es el poder para guardar la justicia de la ley. Romanos capítulo 8 del 1 al 3. La gracia no nos libra de obedecer mandamientos. De hecho, nos da el poder para obedecer los mandamientos. Sin embargo, Jesucristo hizo algo para librarnos del pacto de la ley. Cuando tengas tiempo, estudia Romanos capítulo 7, pero te lo quiero explicar. ¿Qué hizo nuestro Dios? Bueno, leámoslo mejor. Romanos, por favor, vámonos al capítulo 7. Romanos capítulo 7. Aquí el apóstol está explicando acerca de la ley y de la gracia. Y él dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que ésto vive.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro hombre, o a otro varón, ¿cómo será llamada? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Expliquemos eso. Pablo está diciendo, miren, el hombre y la mujer están casados. Si uno de los dos, estando en vida el marido, por ejemplo, se casa la mujer con otro, será llamada adúltera. Ella solo se puede casar si el marido se muere. Y yo diría por causas naturales. O sea, no le ayudaron, pues, ¿verdad? Si se muere, ¿verdad? Entonces puede casarse con otro. ¿Qué hizo Jesucristo para que el pueblo de Dios no estuviera casado con la ley? Miren qué interesante lo que dice el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante al cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí viene el poder del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que hace el nuevo nacimiento? Mata al viejo hombre. Aquel que recibe a Cristo Jesús, dice la palabra que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo por las aguas del bautismo, ¿no es cierto? ¿Sabes quién murió en la cruz también? No solo murió Cristo, también nuestro viejo hombre, aleluya. Por eso entonces podemos ser libres del pacto de la ley, porque por el sacrificio de Cristo, nosotros también por la gracia hemos sido crucificados juntamente con Él. Por eso morimos, por eso podemos ser de otro, de Cristo. Aleluya. Esto es bien importante. Porque mucha gente, hermano, ha aprendido a confesar su fe, pero solo para salvación. No ha aprendido a confesar y a pelear la batalla de la fe para caminar en santidad. Y ya vamos a verlo a su tiempo. El punto es que, mis amados hermanos, ahora podemos ser de Cristo porque morimos con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero vamos a ver eso más adelante. Continuemos. Ahora dice el apóstol, Gálatas capítulo 4, por favor, versículo 12 al 16. ¿Qué número llevamos? Ok. Gálatas capítulo 4, versículo 12. ¿Qué problema estaba pasando con los judaizantes? Esto que sea una advertencia para nosotros. Pablo les dice, verso 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también yo me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Les dice Pablo, miren, háganse como yo. Yo antes era judío, pero ahora yo me hice gentil. O sea, ya la ley no está, no es el pacto para nosotros, dice Pablo. Versículo, por favor, 16. En los anteriores, Pablo está hablando de cuánto amor le tienen y cómo ellos hubieran querido, hermanos, hacer muchas cosas, como lo miraban casi como un ángel. Pero quiero que mires el verso 16. Porque me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Esto es bien interesante. Porque tú debes aprender a detectar cuando te estás apartando del camino del Señor. Le dice Pablo, miren, si ustedes me recibieron como un ángel, ustedes hubieran querido hasta sacarse los ojos, porque él tenía un problema en la vista, ¿verdad? Pero ahora, por decirles la verdad, ustedes me miran como un enemigo. Mis amados, en la palabra de Dios, aquellos que reciben un mal espíritu persiguen a su hermano. Saúl
¿A quién persiguió? A David. Isaac fue perseguido ¿por quién? ¿Por quién? Hermanos, por Ismael. Cada persona que recibe un espíritu incorrecto persigue al otro. Escucha lo que voy a decir, por favor. La enemistad es evidencia de haber pecado. Cuando tú sientas enemistad contra alguien, ay, es que me cae mal tal persona, es que me cae mal tal ministerio, es que me cae mal tal pastor. Quiero decirte que esa enemistad, ¿sabes qué está revelando? Que ya hay pecado ¿en quién? En mí. El engaño es tan terrible, amado. El engaño es tan terrible. Bueno, imagínate, Pablo se consideraba irreprensible y andaba persiguiendo a todos los cristianos, ¿no es cierto? Y él creía que estaba en lo correcto y era sinceramente equivocado. El engaño es muy sutil y es muy poderoso. En Abdías capítulo 1 verso 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Isaías capítulo 14, 13 y 14. Hermanos, Satanás estaba tan creído, tan engañado, que él pensaba que podía subir a los lados del norte y establecer su trono. ¿Saben algo que me preocupa, hermanos? Y por eso pidámosle a Dios que Dios nos libre y tenga misericordia. Está escrito que Satanás va a ser preso en el milenio y que va a estar en el abismo. ¿Está escrito? Ok. ¿Está escrito que al final del milenio Satanás va a ser suelto? ¿Está escrito que él va a salir a engañar a las naciones? ¿Está escrito que va a caer fuego sobre todos aquellos que van a estar alrededor de Jerusalén? ¿Está escrito? ¿Y cómo es posible que la gente, aun cuando esté escrito, vayan a cometer el error? Aun cuando esté escrito. Es el poder del engaño. Cuando una persona está bajo el espíritu de engaño, cree que hace lo correcto, aun cuando mate a otros. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 1 y 2. Mirad que nadie os engañe. ¿Se acuerdan que esas son las palabras de Mateo 24? Hermanos, necesitamos orar porque los tiempos que vienen son tiempos de engaño. Y debemos pedirle al Señor: Señor, líbrame del engaño. Muchas veces le digo, o algunas veces le digo: Señor, ten misericordia de mí. Si te pido algo que no está de acuerdo a tu voluntad, no me oigas. No me dejes tomar un camino que yo creo es tu voluntad. Ten misericordia de mí, porque Dios te puede entregar a tu propia sabiduría. ¿No es cierto? En Romanos 1 entrega a las personas a su propia concupiscencia. Yo creo que debemos estar al pie de la cruz clamando: ten misericordia de mí. No me permitas alejarme de ti. No me permitas tomar un espíritu incorrecto. Déjame caminar en la verdad, por favor, ten misericordia de mí. Y ese clamor debería de ser constantemente y no creernos que sabemos. A mí me preocupa eso, hermanos, porque es tan fácil engañarnos y creer que sabemos. ¿No es esta la gran Babilonia que edifiqué para la gloria de mi grandeza? A ti dicen, rey Nabucodonosor, tu reino es traspasado y tu corazón es vuelto como de bestia por 7 años. Y vas a comer paja como el buey, para que aprendas a enseñar, para que entiendas y aprendas que el Dios del cielo es que Él se enseñorea sobre todos los reinos de la tierra. Y a quien Él quiere, lo da. ¿Se lo anunció Dios antes a Nabucodonosor? ¿Sabes qué me preocupa? Que Dios nos dice y nosotros decimos no.
Dios nos dice, no. Vamos a mostrar un ejemplo. Está escrito: he aquí heriré al pastor, y las ovejas serán esparcidas, y vosotros me dejaréis solos. ¿Qué dice Pedro? No. Aunque todos te dejaren, yo no te negaré. La naturaleza humana es engañada por la soberbia. Por favor, no te apoyes en ti mismo. Por favor, no te apoyes en tus propias fuerzas. No te apoyes en tu entendimiento. Apóyate en la misericordia de Dios. Solo Él te puede librar del engaño. Solo Él te puede librar del error. Solo Él te puede librar de apartarte del camino. Dice Juan 16, versículo 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hermano, cuando venga el engaño no se van a presentar: miren, aquí vengo yo, el hijo del diablo, síganme. Hermano, el engaño no es así, hermanos. Los judaizantes no estaban negando a Cristo, solo estaban agregando a la palabra de Dios. Solo estaban añadiendo y diciendo: no, la sangre de Cristo no es suficiente. Alguien dice: la doctrina no es importante. Yo pienso que sí es importante, porque dependiendo de tu doctrina, así es los espíritus que puedes atraer y el lugar hacia donde te vas a dirigir. Así que pidámosle a Dios que tenga misericordia. Miremos otro aspecto acerca de los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versos 20 al 26. Pablo ahora va a hacer una comparación con Agar y Sara. Gálatas capítulo 4, versos 20 al 26. Les dice Pablo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. 26. Mas la Jerusalén de arriba es la madre de todos, que es libre. Ahora el apóstol va a explicarles y les dice: miren, a ver, platiquemos pues, argumentemos, platiquemos. Los que quieren estar bajo la ley, miren, Sara representa al nuevo pacto. Agar representa a la esclavitud, representa la ley. Sí es cierto, Agar tuvo un hijo, pero como ella era esclava, el hijo que le nació esclavo. Pero el hijo que tuvo Sara, ese vino por la promesa de Dios. Ese vino por medio de la fe. Agar vino por medio de la carne, ¿verdad? Porque Ismael nació según la carne, el esfuerzo de Abraham. Pero le dice Isaac, él vino por la promesa. ¿Qué está tratando de decirle Pablo a los Gálatas? Ustedes solamente van a poder heredar por la fe, por la gracia, no por el esfuerzo humano. Déjame hablarte un poco. ¿Han oído ustedes a personas decir que el evangelio es difícil? ¿Sí? Hermano, cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios y les empieza a enseñar la palabra de Dios y empieza a mostrar que
el estándar de Dios es perfección? Por favor, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Génesis capítulo 17, versículo 1. ¿Sabes qué le dijo a Dios? Anda delante de mí y sé. Entonces, cuando las personas todavía tienen el espíritu de la ley, ¿saben qué dicen? Es imposible. Eso no se puede alcanzar, porque están pensando hacerlo en sus propias fuerzas. Aquellos hermanos que entendemos el mensaje de la gracia, no decimos es imposible. Sabemos que es imposible. Solo Dios lo puede hacer. ¿Sí? Mira la diferencia de un hombre de fe. Aquellos que en sus fuerzas dicen, no vamos a poder conquistar si nosotros parecemos langostas. Esa es tierra de gigantes, no se puede. ¿Y qué dice Josué y Caleb? No, hombre, son nuestro pan. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá a la tierra. Y Pablo les está tratando de decir, ustedes no van a poder heredar las promesas si caminan en observancia de la ley. Dios tiene que hacer un milagro para que ustedes puedan heredar. Hermanos, para ser salvos, Dios debe de hacer un milagro, ¿o no? ¿Hay alguien aquí que pueda ser salvo por sí mismo? Hermano, no podemos ni ser salvos, ni crecer, ni madurar, ni alcanzar el propósito sin la gracia divina de Dios. Cuando una persona no entiende eso, dice, es imposible, porque no entiende que no es la persona quien lo va a hacer, es Dios quien lo va a hacer. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, Dios, por favor, Génesis, pueden anotarlo, capítulo 25, versos 5 y 6. Pablo les dice, Génesis capítulo 25, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando le dice Sara a Abraham, saca a Agar y a su hijo porque no será este el heredero? Eso tiene una gran verdad que nosotros necesitamos entender. Si hemos de llegar a recibir la herencia, ¿y cuál es nuestra herencia? Hermanos, nuestra herencia es Cristo. Nuestra herencia es ser conformados a su imagen y semejanza. Nuestra meta es conquistar el santo monte de Sión, pero debemos entender, nunca será posible alcanzarlo por nuestro propio esfuerzo. Por favor, Gálatas capítulo 3, verso 29. Esto es muy importante porque nos va a ayudar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Verso 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que el mensaje de Pablo es, la bendición se recibe por fe. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, para que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu. Este es el mensaje especial, uno de los mensajes principales de Gálatas. Serás heredero por medio de la fe. Sigue los pasos de Abraham. Sigue los pasos de Abraham. Hablemos un poco acerca de las bendiciones recibidas por fe. Efesios capítulo 2, por favor, versos 8 y 9. Tú te sabes ese verso. Cuando la gente oye que las bendiciones son por gracia, da la impresión de que no hay que hacer ninguna obra por lo que dice el verso. Da la impresión que no hay que hacer nada.
pero ese es un malentendido. Efesios 2, 8, 9 y 10. La palabra de Dios nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿verdad? Porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hablemos de eso. ¿Será que no por obras para que nadie se gloríe significa que el hombre no tiene que hacer nada, que Cristo hace todo? Él no está diciendo eso. Hermanos, que la salvación sea un regalo no significa que no hay que hacer nada. Déjame ponerte un ejemplo. Yo le digo a mi esposa: mi amor, quisiera regalarle panes a todos los hermanos acá. Por favor, regálale panes, ¿verdad? Entonces cada uno de ustedes empieza a llegar donde mi esposa. Y llega uno y le dice: aquí vengo. ¿Sí? Deme un pan. ¿Así? Sí, aquí usted los está regalando, así que démelo. Yo te pregunto, ¿ella tiene el derecho de decirle no? Así es. Así es. Ella puede decirle: no, usted, señor, no le voy a dar. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Son nuestros panes. La gente cree que debido a que Cristo murió en la cruz, Él tiene que salvarlos. Cristo no tiene que salvar a nadie. Cristo Jesús es la provisión de Dios para aquel que se humilla y se arrepiente. Mire, hermano, hay ladrones que son buenas gentes. Tienen corazón de Robin Hood. Quieren hacer obras buenas con lo que roban. Habían dos ladrones crucificados con Jesús. Y uno le dice: bueno, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Era buena gente, ¿se fijaron? Estaba pidiendo ayudar al prójimo. Sálvate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y le injuriaba. Él estaba pidiéndole la salvación o reclamándosela. ¿Y Jesús lo oyó? Ni caso le hizo, hermano. Ni caso le hizo. Hay un montón de ateos o personas: si eres Dios, haz esto y esto y esto. Dios no está obligado a hacerles caso, hermano. Dios es Dios. ¿Ya? Pero el otro reflexionó. Y un evangelio dice que los dos lo injuriaban, pero parece que después el otro, uno de ellos, al ver la manera en que Jesús se comportaba, fue conmovido. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué le dijo él al otro ladrón? Llegó un momento y le dijo: bueno, ¿y tú no temes estando en la misma condición? ¿Sabes qué? Nosotros estamos aquí porque nuestros actos lo merecen. Este hombre es justo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A él le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, a todos los malcriados que le hablen así a Dios, irrespetuosamente, al infierno se van a ir. ¿Quieres ser salvo? Aprende a ser un leproso. Dobla tu rodilla y dile: si quieres. Mateo capítulo 8, 1 y 2. Puedes limpiarme. Y él maravillosamente, porque vino a revelar su amor y misericordia, puede decir: quiero. ¿Está obligado? No. Que la salvación entonces es por gracia no significa que todos se van a salvar. No, hermanos, no es así. Que la salvación no es por obras significa que nadie puede comprarla ni pagarla.
Por eso es un regalo. Por eso es un regalo. Hermanos, si la persona no cree en Cristo, ya es condenada. Juan capítulo 3, verso 18. Así que no significa que no hay que hacer obras, no significa que el hombre no tiene que hacer nada. El hombre debe de responder a su amor. Aleluya. Mira lo que dice Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre, mi amado hermano, necesita creer. El hombre necesita hacer su parte. Aun cuando Cristo Jesús haya muerto en el Calvario y Él pagó todos nuestros pecados y Él nos bendijo. Hay personas que no entienden esto. Piensan que ya tienen derecho a todo. Y en una parte es una verdad. Pero no es toda la verdad. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo pasado. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo te pregunto, ¿ya nos bendijo? Sí, esa es una verdad espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dios nos hizo aptos? Claro. Pero hermano, esas son verdades espirituales que para poder traerlas a existencia hay que hacerlo por medio de la fe. Amén. No se pueden recibir las bendiciones si no es por medio de la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para recibir las bendiciones hay que pelear la batalla de la fe. Anota eso, por favor. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, será necesario, mi amado hermano, pelear la batalla de la fe. Hay personas que no entienden la palabra de Dios, pero si tú estudias la palabra de Dios, las promesas de Dios tienen condiciones. Aunque Jesús lo haya hecho, y por eso se confunden muchos. La Biblia dice, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, y no entienden lo que el escritor está diciendo. Sí, es cierto, con el sacrificio de Cristo es suficiente para hacernos perfectos y perdonarnos todos los pecados, pero hay condiciones que tú debes de cumplir. Amado, si Dios te da una promesa y tú no obedeces a lo que Dios te dijo, nunca recibirás lo que Dios prometió. Voy a repetirlo. Si Dios te da una promesa, te da una profecía y te promete algo, debes entender, mi amado, debes entender que debes cumplir el requerimiento, la parte que te corresponde. Aleluya. He entregado en tu mano Jericó. Josué, miremoslo por favor. Porque es importante entender esto. Porque estamos en la época de la fe. Josué, en el capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Así que no hay que hacer nada. Ya Jehová lo hizo. No es así, hermano. ¿Ya lo había hecho Dios en el mundo espiritual? Sí.
Sí, pero ¿cuál es el requerimiento? Primero 6 vueltas. Después den 7. Ahora yo les pregunto, ¿será que las 6 vueltas tienen el poder para derribar los muros? No, hermano. ¿Quién lo hace? Es Dios. Pero tú debes hacer tu parte. Así que den 6 vueltas. Y el séptimo día, den otra vuelta, ¿verdad? 7 vueltas en total. O sea, 6 más 7, 13. 7 vueltas el último día. Y griten. ¿Será que los gritos, eso hace que se caigan los muros? ¿Quién es? ¿Qué hubiera pasado si no hacen nada? Hermano, no hubiera pasado nada. Miren, es exactamente igual para la salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu parte? Confesar con tu boca al Señor Jesús. Creer en tu corazón que Dios se levantó de los muertos. Todo tiene una condición, todo tiene una promesa. Lo que pasa es que la gente no ha entendido cómo pelear la batalla de la fe. Las promesas tienen condiciones. Hebreos, por favor, capítulo 6, versículo 12. Todas las promesas tienen condiciones. Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredan las promesas. ¿Qué se necesita para heredar las promesas? Fe y paciencia. Y habiendo acabado todo, habiendo hecho su voluntad, recibáis las promesas. Entonces, aunque las bendiciones de Dios estén disponibles, aunque el Señor Jesucristo haya pagado, hay que usar la fe para recibir la bendición. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué hay que hacer entonces? Pelear la batalla de la fe. Ahora, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que por la gracia de Dios vamos a ser salvos? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa para dar fruto? Por eso tú necesitas estudiar la palabra de Dios y necesitas aprender a creer correctamente. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Mira cuál es el espíritu de fe. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos. Entonces, tú debes aprender a pelear la batalla de la fe, creyendo de la manera correcta y hablando de la manera correcta. Claro, la gente malentendió usar la fe y se puso a confesar todo lo que quería. Se puso a casi declarar, yo quiero esto y confieso esto, declaro esto, y distorsionaron el mensaje de la palabra de Dios. El verdadero mensaje de fe es creer la palabra y confesar lo que Dios te dice. Amén. Dios le cambió nombre a Abraham, se llamaba Abraham, y Dios le dijo, te llamarás Abraham. Por eso Abraham hablaba de sí mismo como Abraham. El hombre entonces necesita creer correctamente. Si hemos de conquistar nuestras herencias como Abraham, como ya lo vamos a estudiar, vamos a tener que creer y vamos a tener que hablar de manera correcta. ¿Cuántos queremos dar fruto? Miremos qué dice la Biblia. Juan capítulo 15. Esto es para aquellos
que queremos dar fruto y cumplir los propósitos eternos de Dios. Amado, ¿no es cierto que la palabra dice que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto? Esta es mi sangre, por la cual es derramada, sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él viene, hermanos, a deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Así que déjame decirte, en la gracia, el que no dé fruto, Él lo va a cortar y lo va a tirar al fuego. Voy a repetirlo. En la gracia, el que no dé fruto, Él lo va a cortar y lo va a tirar al fuego. Pero aquí dice cuál es la clave para dar fruto. Y por eso tú y yo es una bendición entender el tema de esta epístola. ¿Ritos o qué? O relación. Vamos a aprender. La clave para dar fruto está en Jesucristo. Aleluya. La clave para dar fruto está en Jesucristo. Por eso no podemos ser religiosos, porque si queremos guardar un montón de leyes, no vamos a poder hacer nada, porque la religiosidad solo son leyes que lo que va a hacer es revelar el pecado. Deja que el Espíritu Santo trate con la persona. Enseñemos la palabra de Dios, pero que sea el Espíritu Santo quien le diga qué hacer. Porque si nosotros ponemos mandamientos de hombres, uno, no lo van a poder guardar. Y dos, nosotros tampoco les podemos dar la habilidad para que lo hagan. Pero si Dios les habla, Él puede hacer que caminen aún en las aguas. Ese es el poder del rema de Dios. La palabra que es hablada directamente a ti. Entonces en la gracia, el objetivo es dar fruto. Por eso Pablo estaba preocupado. Porque los Gálatas, al escuchar los judaizantes, él sabía que ya no iban a dar fruto. ¿Por qué? Porque se iban a desligar de Cristo. Y nadie que se desliga de Cristo puede dar fruto. Satanás era hermoso y él tenía sabiduría. ¿Quién se la había dado? ¿Y quién se la sostenía? Hermano, Dios no solo te dio lo que tienes, Él lo sostiene. Por favor, nunca olvides eso. Hebreos capítulo 1, verso 3, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. No podemos creer que hay vida en nosotros mismos, que en nosotros está el poder. No, Pablo entendió, todo lo puedo, ¿en quién? Cristo. Aquí la clave para permanecer es Cristo. Aquí la clave para vencer es Cristo. Pero necesitamos entender sus propósitos, porque la gracia de Dios es el poder capacitador de Dios para que cumplas la voluntad divina. Leamos Juan. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermano, cuando aquí habla de fruto, no está hablando de ministerio. Aquí no está hablando de resultados. Porque Dios te puede dar una comisión y no tener ningún resultado y fuiste fiel. ¿Cómo así? Yo les pregunto, ¿cuántos discípulos tuvo Jeremías? ¿No se imaginan qué extraño que Dios le diga a un profeta: te voy a enviar para que hables mis palabras y dirás todo lo que yo te diga, y no te van a creer? ¿Quién quiere ser un profeta así? Dios no paga por cantidad, Él paga por fidelidad. Si Dios te quiere dar una iglesia grande, gloria a Dios, como Moisés, probablemente 3 millones o 50 profetas para Elías. De Él depende. Dios no te va a pagar porque en tu ministerio ganaste 40,000 almas.
Hay recompensa si hacemos lo que Dios nos manda, pero lo que Él va a pagarte es fidelidad. Lo que Él te mandó hacer, ya el resultado depende de Él. Yo sembré, Apolos regó. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿El que siembra o el que riega? Ninguno, es Dios quien da el crecimiento. Pero al que sembró, Dios le va a pagar por la fidelidad de lo que Dios le hizo, lo que Dios le mandó a hacer. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces es importante entender eso. El fruto que está hablando aquí es fruto del Espíritu Santo, carácter de Dios. Aleluya. Bueno, miremoslo pues. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Qué hace con el que no da fruto? Lo quitará. A ver, higuera, ¿ya tienes hojas? Ah, entonces yo quiero ver el fruto. Ah, ¿solo hojas? Pero si cuando hay hojas debe de haber fruto. Ah, no hay fruto. ¿Y qué hizo con la higuera? La maldijo, nunca más produzca en ti fruto. Dios te salvó para que des fruto. Dios me salvó para dar fruto dignos de arrepentimiento. Amén. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la clave para permanecer, para dar fruto? Ya les dije la respuesta, ¿verdad? La clave para dar fruto es permanecer en comunión con Él, permanecer en una relación con Él. ¿Sabes tú que la sangre de Cristo solo limpia a aquellos que están en comunión con Dios? Una persona, hermanos, quiere el perdón de la sangre de Cristo, debe de aprender a caminar en comunión. Yo no estoy hablando que si alguien está lejos no puede regresar. ¿Cómo no? Hay perdón para la oveja perdida, hay perdón para el descarriado. Pero esa sangre que te está limpiando continuamente, Dios promete limpiar a aquel que camina en ciertas condiciones. Miremoslas. No pierdas Juan. Primera de Juan, por favor. Mira para quién es el perdón de la sangre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Y aquí están las condiciones para que te limpie, para que te perdone el Señor con su sangre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, entonces ¿qué pasa? La sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hay que caminar en luz. Dios te ha salvado para que camines en luz. Dios te ha salvado para dar fruto. Versículo 5 de Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué pasa si te alejas de Cristo? Ese es el problema de los Gálatas. Se estaban desligando de Cristo. Se estaban apartando de la gracia. Y Pablo tenía temor por lo que les iba a suceder. Separados de mí, nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Hermanos, la única manera para poder dar fruto es permanecer en Cristo. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo permanecemos? Que la Biblia responda. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Dice el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo permanecemos en Él? No te alejes de lo que Él te diga. Sé obediente a lo que Dios te mande. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que hace que se caigan los muros? ¿Dar las vueltas? No, hermanos, no. ¿Qué es lo que hace que te salves? ¿Guardar el mandamiento que Dios te dijo? No, hermano, no. Los mandamientos son respuesta de nuestro amor hacia Él. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Porque queremos agradarlo. Pero yo no puedo decir que los mandamientos me van a salvar. No, quien salva es Cristo. Ahora déjame decirte algo. Tenemos un papá y un hijo. Y viene el papá, ama a su hijo. Y por cuanto ama, ¿verdad? Le da colegio, estudio, tiene una casa y le provee todo lo que necesita. Ahora, yo te digo así. Supongamos que el bebé tiene unos 6 meses y le dice el papá al bebé, bueno, como voy a gastar en ti $40,000, entonces tú tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Así es? No. Los mandamientos de Dios se basan en una relación. Dios te ama y porque te ama te cuida, te provee, ¿verdad? Él lo hace por amor. Y tú por amor también haces lo que a Él le agrada. Tú no debes de poner tus ojos en obedecer para ganarme la salvación. Tus ojos correctos es obedecer para agradar a aquel que me ama. Pero ¿cuál es la bendición de obedecer? Si tú obedeces a lo que Él te manda, tú permaneces en Cristo. Aleluya. Amado, es muy fácil volverse un religioso. Es muy fácil volverse un religioso de hábitos y rutinas y dejar de oír su voz. Te ruego en el nombre de Jesús, busca tener comunión con Él todos los días. Por favor, Gálatas, capítulo 5, verso 4. Aquí está lo que les mencionaba. Gálatas 5, 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo, porque al caer de la gracia, al desligarte de Cristo Jesús, entonces ya no va a poder producir fruto. Gálatas 5, 7 al 9, por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero yo confío, dice el apóstol, de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia. Pablo tenía esperanza todavía, pero él les dice, ustedes comenzaron bien, pero se han apartado. Por favor, 2 de Corintios capítulo 11. Estamos en una batalla, estamos en una carrera.
Cuando las personas están corriendo en una carrera de velocidad, si están llegando a la meta y ellos voltean para procurar ver a su lado, pueden en fracción de segundos perder la posición que llevan. No pueden distraerse. Hay caballos de carrera que les ponen tapados, les tapan ciertas partes en sus ojos para que solo miren al frente y no sean desviados por las cosas que están a sus alrededores. Pablo les dice, ¿quién los persuadió para que se extraviaran? El apóstol va a citar ahora en Corinto. Es interesante cómo en Corinto había un problema similar. Por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y mira cómo Pablo también habla de otro evangelio. Mira primero el versículo 4, 11:4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que el escuchar a otras personas no sale de un problema de los Gálatas, ¿verdad? Ahora te pregunto, si Corinto tenía este problema, los de Gálatas también, ¿y nosotros? Mira lo que dice Pablo en el verso 1. Amado, tú has sido puesto por Dios para trabajar con el Espíritu Santo para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Cuando consideremos los misterios revelados al apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que nosotros somos llamados a ser colaboradores y administradores de los misterios de Dios. Nuestro trabajo no solo es que la persona crea en Cristo. Tú y yo tenemos el trabajo de presentar perfecto a todo hombre. Nuestro trabajo es cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La primera parte es predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versos del 15 en adelante. Pero la segunda parte de la gran comisión, ¿cuál es? Hacer discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La predicación del evangelio no es entonces decir solamente las buenas nuevas. En Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, revela todo el proceso que Dios quiere que se haga. Ahí habla de dar las buenas nuevas a los pobres, habla de sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar a los cautivos libertad, de dar vista a los ciegos, de poner en libertad a los quebrantados, de abrir cárceles y cuántas cosas más. Hay mucho trabajo que realizar. Tú y yo necesitamos entender que debemos entonces trabajar juntamente con Cristo, con el Espíritu Santo, para que Dios tenga una iglesia pura, santa y sin mancha. Y este es el enemigo que hay que vencer. Por favor, segunda de Corintios 11, versos 1 en adelante. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo, un solo esposo, para presentaros, ¿cómo? Como a una virgen pura a Cristo, o sea, un solo amor. Verso 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál fue el problema de los Gálatas? Escucharon lo que no tenían que escuchar. Hermanos, ese es el problema de muchos hoy en día. No van a poder ser fieles a Cristo porque no han podido consagrar sus ojos, no han podido consagrar sus sentidos. Hoy tenemos en día una iglesia que está viendo lo incorrecto, que está escuchando lo incorrecto. Y yo no voy a decirte qué ver y qué no ver. Rinde por favor tus sentidos al Espíritu Santo para que tus sentidos sean utilizados solamente en aquello que glorifica al Señor. Cuando una persona no tiene consagrados sus sentidos, escucha lo incorrecto, mira lo incorrecto,
desea lo incorrecto y hace lo incorrecto. Ese es el problema de no tener el entendimiento de la triple santidad de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:23, la Biblia dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Verso 24. Fiel es Dios, el cual asimismo lo hará. Muchas personas no entienden que es necesario santificarse. Claro, yo no estoy diciendo que inventes reglas, porque esas te van a traer atadura. Pero sí te estoy diciendo, por favor, ríndete al Espíritu Santo y conságrate al Señor, espíritu, alma y cuerpo. No solo le entregues a Dios una parte de ti, rinde completamente todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el Espíritu Santo sea Señor de todo en ti y no solo de una parte. Por favor, Génesis, capítulo 3, versículo 6. Aquí habla del proceso del pecado, cómo se introduce por medio de los sentidos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Satanás había platicado mucho con Eva. En el capítulo 3, al principio, tú miras ahí cómo la serpiente está hablando, ¿verdad? Así que te dijo Dios que no comas de todo árbol. Y Eva está platicando: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que comiéramos de todo árbol, pero de tal árbol. Y empieza la conversación. Entonces le dice: no, ¿sabes qué? Es que Dios dijo así, pero no vas a morir. Lo que pasa es que, y está argumentando. Eva no consagró su oído. Mira lo que pasa en el verso 6. Después de haber escuchado a la serpiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto, comió y también dio a su marido. Así que mira el proceso para pecar. Escuchó, vio, codició, tomó y dio. Repito, escuchó, vio, codició, tomó, ¿y qué pasó? Y dio. Hermanos, si Eva no hubiera escuchado a la serpiente, no hubiera pasado todo eso. O si le pone paro. Pero ella siguió escuchando lo incorrecto. Y después de escucharlo, le habló tanto de ese árbol que entonces fue a verlo. Y cuando ya estaba viendo lo que no tenía que ver, su corazón empezó a desearlo y lo codició. Entonces lo tomó, se lo comió y le llevó a su marido. Alguien que no consagra sus sentidos, es cuestión de tiempo que caiga en pecado. Pero ¿qué pasaría si pedimos la gracia de Dios para que Él haga esa obra en nosotros? Aleluya. ¿Qué pasaría si nos rendimos al Espíritu Santo para que Él consagre nuestros ojos? ¿Qué pasaría si tú le dices: Señor, méteme la espada? ¿Cuántos están dispuestos a hacer Deuteronomio 36? Vean. Y circuncidará Jehová tu corazón para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma. Deuteronomio 36. Dios puede hacer una obra en nuestra vida de tal manera que Él consiga su fruto deseado. Aleluya. Mis amados hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos consagre. Estamos en medio de un mundo. Yo no puedo vivir mi vida tapándome los ojos, ¿verdad? No se puede. No nos podemos ir a la montaña. No se puede. Pero necesitamos aprender a ser Danieles en Babilonia y José en Egipto.
Aquellos que huyen de la tentación y que proponen en su corazón no contaminarse con la ración del rey. Hay una obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Finalmente, tristemente, Gálatas 5:15, ya los Gálatas, mis amados hermanos, estaban teniendo problemas. Al separarse de Cristo, ya estaban teniendo dificultades. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pablo sabía que se habían desligado y era cuestión de tiempo que se apartaran más y más y más. Dice el verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Ya había problemas, ya no podían refrenar su carne por causa de que no tenían la fe para hacerlo y estaban entrando en conflictos. Y por eso Pablo les escribe las obras de la carne, porque aquellos que las practican no heredarán el reino de Dios. Y quiero terminar con este pensamiento. ¿Sabes qué era lo que le preocupaba a Pablo? Pablo sabía que cuando alguien se aparta, regresa a sus orígenes. Voy a repetirlo. Pablo sabía que cuando alguien se aparta, regresa a sus orígenes. Si tú lees Hechos capítulo 4, vamos a leerlo. Con esto vamos a terminar. Mira Hechos capítulo 4, verso 36. Dice la palabra, hablando de Bernabé: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural, ¿de dónde? ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. ¿Saben qué pasó cuando Bernabé y Pablo tuvieron un problema? ¿Y saben para dónde agarró Bernabé? Hechos capítulo 15, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo, Hechos 15, 39, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. No estoy diciendo que Bernabé se condenó, pero estoy diciendo ese principio. Tú te apartas de Cristo y regresas a tus orígenes. ¿Y el origen de los Gálatas a dónde estaba? En el paganismo, sirviendo a otros dioses. Por eso Pablo estaba preocupado, porque sabía Pablo que la única manera para poder vencer el pecado es estar en Cristo, caminando en obediencia a Él. Al desligarse de su gracia y de su comunión, ellos corrían gran peligro de regresar al pecado y hasta podían llegar a perder su salvación si ellos se entregaban a las obras de la carne. Todas estas advertencias, todos estos errores, amado, ¿estamos exentos de cometerlos? Debemos pedir misericordia, ¿verdad? Para no caer.